Muy bien, vamos a dar inicio. El profesor Eduardo Morán ya se encuentra adentro. ¿Me confirma, por favor? ¿Eduardo? ¿Cómo sí? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días Allá, con todos. listo. Ya. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase alimentación según la disciplina deportiva a cargo de nuestro colega Eduardo Morán Quiñones, ¿no? Un poquito, un breve resumen acerca del colega. Es nutricionista especialista en nutrición deportiva con ISAT nivel 3 y actualmente labora en la Asociación Nacional Paralímpica de Perú con deportes paralímpicos. Asimismo, participa como docente en otras universidades. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación, estimado Eduardo Morán. Te voy a dar pase para que puedas iniciar con el desarrollo de la actividad. Sí, gracias. Quiero compartir mi pantalla. Un segundito. Quiero tomar la pantalla completa primero. Mm, mm, No sé, visualiza. Mm, Entonces lo tengo ahí. No sé si se logra visualizar Sí, ahí. sí se puede ver, Eduardo. Ahí está. Ya. Vamos a ver dónde está. Sí, creo que ahí cuando lo Sí, comparto y se sale. No sé si ahí se ve grande. ahí sí se ve. Está muy Sí, se bien. observa. Sí, Sí, ok, en perfecto. pantalla completa. Bueno, listo. Buenos días con todos. Ahora sí tengo la oportunidad de presentarme, creo, y agradecer ante todo la invitación. He tratado de hacerme un tiempo para poder participar en esta clase. Para mí también es un gusto ser parte de la o apoyar un poco dentro de lo que se pueda a mi alma mater, ¿no? En este caso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Creo que la oportunidad de que ustedes tengan una perspectiva de cada uno, no solamente conmigo, sino en algún tiempo cuando ustedes se vayan formando, vayan descubriendo un poco acerca de las perspectivas que se tienen, ¿no? Y también la forma en la cual uno trabaja cuando habla acerca de nutrición deportiva, ¿no? Porque ¿cuántos estudiantes son? Vi 50 por ahí, personas que estaban conectadas en este momento, más o menos. No sé cuántos estudiantes son en total. Y creo 62. que, bien poquitos son. Eh, entonces, creo que tener una perspectiva del ámbito dietético en el ámbito deportivo es amplio, pero también lleva a veces tener una idea errónea. Y les digo porque me sucede mucho. Se los comento porque a veces he escuchado muchos estudiantes que les interesa la nutrición deportiva y me dicen y me comentan, yo quiero ser nutricionista deportivo porque quiero trabajar con personas para que pierdan grasa, aumenten músculo. Y ahí hay un cambio porque no es eso, ¿no? Y eso es lo que yo quise iniciar cuando preparé la clase del día de hoy. Es un poco entender acerca de esto, ¿no? Yo trato de que el día de hoy hablemos acerca de los requerimientos, las estrategias dietéticas y evaluar un poco el uso de ayudas ergogénicas. Se trató de darle un poco de visión a la clase en donde podamos encontrar como un punto medio, ¿no? Entre el aspecto amplio que es la información sobre deporte, ¿no?
Hablar sobre deporte no es solamente que pienso en un deportista, ya le doy lo que requiere y no. Hay muchos aspectos que complementan esta característica que tiene el deportista. Así que yo quisiera iniciar conjunto esta palabra, ¿no? Deporte, ¿no? ¿Qué es deporte? Para algunos de ustedes, los que han estado revisando la clase, se pueden ir dando cuenta, ¿no? Alguien que quisiera dar un comentario acerca de lo que es deporte, si ven que me salgo de la pantalla, esto trato de volver a ustedes. ¿Qué es deporte? A ver, alguno de ustedes, ¿qué idea tienen sobre deporte, no? Ok, una mano levantada. A ver, Sofía. Sí, se podría decir que es una disciplina en la que vas a realizar actividad física de rendimiento, ya que es, bueno, supongo que, bueno, esto enfocando a los deportistas con alto de rendimiento, ¿no? Pero en sí hay tipos de deportes en los que se puede variar, ¿no? La intensidad. Ok, gracias, Sofía. Comentaste acerca de actividad física que tiene una relación con deporte de alto rendimiento. Vamos a ver específicos a qué nos referimos con ello, ¿no? ¿Alguna otra idea, alguna otra participación que puedan complementar a lo que dijo su compañera? ¿Alguna idea sobre qué creen los que es deporte? Lo digo porque en realidad lo que dijo Sofía está bien y cada uno cuando ya va conociendo un poco más a las personas, va teniendo un poco más de conocimientos, va a percatarse que hay un término que a veces confundimos, ¿no? Por ejemplo, vemos a alguien corriendo por la Costa Verde en ese malecón y vemos y uno está arriba en su casa, en el 10.º piso, observa y dice, oh, mira, esa persona que corre ahí es un deportista. Veo a las personas en los programas de televisión nacional, estos programas de las tardes, donde hay chicos jóvenes con físicos bastante desarrollados, y decimos, mira, esos son deportistas, ¿no? Un término bastante común, ¿no? O hablan acerca que el deporte solamente es conocer y trabajar con fútbol, o hablar de que, ok, yo te voy a recomendar que camines más. Y alguien dice, ah, el doctor me ha dicho que haga ejercicio, me ha dicho que suba escaleras, me ha dicho que me vaya caminando al trabajo. Y hay que entender que estos términos están muy mal usados, porque nosotros debemos entender las diferencias de estos, ¿no? Y hay tres definiciones interesantes que son actividad física, ejercicio y deporte. Yo le trato de resumir un poco las diapositivas que tuve el año pasado para que puedan ser un poco más fáciles, pero creo que les puede ayudar a iniciar donde estamos. Las tres son sencillas en realidad: actividad física, ejercicio y deporte. Actividad física es todo aquel movimiento que me genera un gasto de energía. Así de sencillo. Cualquier movimiento que me gaste energía es actividad física. Ahorita vamos a ver en qué lo podemos diferenciar y para qué utilizamos. Ejercicio es aquella actividad planificada, pero que tiene dos objetivos principalmente: mejora de la salud y mejora de la composición corporal. Entonces, mientras que la actividad física es cualquier movimiento que yo haga, el ejercicio físico tiene una planificación, tiene objetivos, tiene estructurado, es estructurado y se puede medir. En cambio, el deporte es muy similar al ejercicio físico, es planificado, estructurado, con intensidad, pero tiene la palabra competición y reglas dentro de él. Entonces, si yo comparo, tengo actividad física, como lo hemos visto, ejercicio y deporte. Entonces, ¿para qué me sirve la actividad física? ¿Para qué me sirve el ejercicio? Entendamos algo. La actividad física es su principal función que pudiéramos recomendarle a un paciente es mantener el peso de la persona. Se habla que la actividad física, o sea, una persona activa, ayudaría a la persona a mantener el peso en el tiempo.
pero no puedo pensar que por caminar más voy a mejorar mi capacidad cardiovascular, voy a cambiar mi metabolismo, puedo cambiar la capacidad que tengo. Eso no se da con la actividad física. La actividad física solamente es un gasto de energía. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, Eduardo, voy a correr todas las mañanas al parque. Sí, pero si tú corres al parque, eh, 8 vueltas, 5 vueltas, pero ¿cómo sabes que estás haciendo una intensidad alta o baja? Ah, porque me cansé, porque me costó. No, la intensidad es algo que yo puedo medir. Es como decir, ¿cómo puedo saber cuánto pesas? Yo te peso, te mido con un instrumento. En el ejercicio físico también se miden esas cosas, esas variables. Así que si alguien me dijo, oye, voy a correr y estoy corriendo en el parque, ¿y cómo te das cuenta? Porque si ese día la persona se siente motivadísima, corre más fuerte, como ellos dicen, o corre mucho más. Pero si está un poco decaído, con frío, uy, salí tarde y no sé, ese día solamente troté, no tiene lógica porque solamente hace una actividad espontánea. El ejercicio físico es más planificado, es una persona que tiene una estructura de entrenamiento con nivel de intensidad donde conozco cuánto es la carga y tiene dos objetivos. Si es una persona que quiere mejorar su metabolismo, quiere mejorar su aspecto de salud, va por ese lado, salud, ¿no? Una persona diabética, prescripción de ejercicios de enfermedades no transmisibles, o aquella persona que está relacionado a querer mejorar su composición física, lo que llamamos en algunos ámbitos nutrición estética, que sigue dentro del movimiento, pero que está relacionado a eso. En el deporte, que como dijo su compañera Sofía al inicio, es un conjunto de reglas de competición y la palabra clave es rendimiento. Entonces, en el ejercicio, si una persona me dice, yo quiero mejorar esos aspectos, lo que tú quieres hacer es un ámbito estético porque me interesa bajarte grasa, aumentar músculo, eh, pero no es deporte. Y lo digo porque muchas veces recibo mensajes por mis redes. Yo no soy tan influencer, por si acaso, pero me escriben, mira, eres nutricionista deportivo, voy al gimnasio. Chicos, el gimnasio no es nutrición deportiva. Mucho error importante. Se confunde eso, ¿no? Y por eso es que a veces, lo digo de muy buen corazón, no debemos cerrar. Es un campo muy importante que necesita ser más explotado. Lo digo porque tuve las oportunidades que he tenido, las he tenido fuera de la universidad y siento que si alguien ve nutrición deportiva, piensa que es estar en el consultorio y atender pacientes deportistas. No es así. Hay un tema, rol importante en hacer nutrición deportiva y ejercer como nutricionista deportivo. Entonces, creo que eso da una idea acerca de lo que hemos estado hablando. Así que si quiero mejorar los aspectos de un deportista, que es el enfoque que vamos a tener, tenemos que entender que esa persona entrena, hay una planificación, hay un fin de competición y que se puede dividir en varios procesos, en varias etapas. Y alto rendimiento, que es una palabra muy, muy gruesa, y lo digo gruesa porque no son todas las personas. Si alguien me habla de cuántos deportistas de alto rendimiento tenemos, es contado, es muy pequeño el grupo. Alto rendimiento son aquellas personas que mínimamente podrían estar entrenando entre 5 a 6 horas al día. Ojo, no es una persona que fue a entrenar 1 hora y media, va 3 veces por semana, eso no es alto rendimiento. Es una persona que entrena por más horas y de 2 a 3 turnos, ¿sí? No sé si hasta acá, por parte de ustedes, se comprendió, hay una idea, alguna pregunta. Caro, ¿levantaste la mano o fue un error? ¿Quisiste aplaudir? Ok. Entonces, sí, ¿alguien iba a aprender? Listo. Sí, Raúl, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, quería preguntar alguna cosita que tenía también una duda. Eh, por ejemplo, ¿qué ocurre si en este caso mi trabajo demanda de hacer cargas y
correr o subir, bajar escaleras se contaría como actividad física o ejercicio, teniendo en cuenta de que es siempre lo mismo, ¿no? Es algo estructurado, pero no es el Claro, objetivo principal. excelente pregunta y creo que te la puedo responder. ¿Sabes cómo te das cuenta que, que es ejercicio o actividad física? Cuando, si tú decides hacerlo despacio o rápido o hacerlo, el despacio hablando es una medida de intensidad, por si acaso, sino para que, claro, para que nos entendamos por el momento porque faltan palabras claves que no se han desarrollado. Y tú lo decides hacer porque ese día te motivaste bien, subir más escalera, uy, hoy día camino más, a pesar de que tú lo hayas planificado y lo hagas diariamente, se vuelve una actividad física. ¿Por qué? Porque tú estás gastando energía. ¿Cómo te das cuenta? Porque ¿por cuánto tiempo subes las escaleras? Vamos a decir, 3 minutos. Me vuelvo a hacer mis cosas, bajo 3 minutos, bajo, pero no es que tú digas, uy, pasaron 3 minutos, ahora me toca caminar. No, sino es espontáneo. Ok, estoy haciendo esto, uy, tengo que ir allá. Uy, tengo que ir allá. No estoy haciendo, es una actividad física. Entonces, yo lo hablo mucho con el tema de las pichangas, esas famosas reuniones de amigos en donde comienzan a jugar un deporte, fútbol. El profesor está haciendo deporte, sí. El deporte es una actividad en la cual tiene dos fines, ¿no? El tema competitivo y la recreatividad y la parte lúdica. Entonces, si tú me hablas de que yo cuento la pichanguita como algo de deporte, ahí tuve un error, porque sí es deporte, pero lo que estoy haciendo en el campo es actividad física. Sí me desgasta, es un gasto de energía, como su nombre lo indica, pero no puedo considerarlo deporte porque no me preparo en la mayoría de casos para poder participar. Ese llevo el trabajo, me cambio, me uno con mis amigos y juego, como dicen, y terminó. Pero la próxima semana lo hago y no me he preparado y puede ser que ahora sea un martes y ya no un jueves y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tienen que entender mucho, ¿no? Ese profesor, yo me planifico todos los días caminar 10 cuadras a mi trabajo, entonces ese ejercicio, no. Porque la única forma de que sea considerado ejercicio es que sea estructurado. Cuando hablamos de estructurado, no es que en mi día yo tenga, sino es que cada parte de lo que vas a hacer tiene un fin. Por ejemplo, el correr tiene una cierta estructura, una cierta intensidad. Y cuando hablamos de intensidad, esa intensidad se mide y esa persona busca alcanzar esa intensidad, ¿no? Por ejemplo, hoy día me toca trabajar al 60% de mi frecuencia cardíaca máxima, ok, entonces trabajo en esa zona. O tengo que trabajar, como también se habla, en zonas 2, zonas 1, o en fuerza, ¿no? Trabajo con el 60% de mi RM, con el 70% de mi RM, trabajo 2 a 3 repeticiones, pero sucede mucho que personas van al gimnasio y dicen, oye, ¿qué hago hoy día? Haz lo mismo que yo y comienza a hacer, ¿y por qué cargas eso? No sé, él carga lo mismo, entonces yo cargo lo mismo. Y ahí hay un análisis sobre si realmente está entrenando o está haciendo actividad física, porque eso te determina mucho a entender dónde estamos cuando hablamos de nutrición deportiva, ¿no? No sé si ahí respondí tu duda, creo que era Raúl por ahí. Sí, sí, realmente sí, no da más claro las cosas, gracias. No, no hay problema, Raúl, gracias. Sofía. Sí, profesor, tenía una duda acerca de, por ejemplo, ahorita, bueno, quería añadir un concepto más que no sé exactamente dónde iría, si en actividad física o en deporte, cuando ya añadimos técnicas, por ejemplo, de alguna disciplina, pero no llega a ser un deporte de alto rendimiento, o sea, no llegas a entrenar 4 o 6 horas o 8 horas al día. Porque también consulto esto porque a veces yo sigo influencers que, por ejemplo, están en esto del maratón o correr y pues ellos, yo veo que ellos sí entrenan, tienen una estructura de entrenamiento, cada día es diferente, con un objetivo diferente, a veces varían sus entrenamientos que son, por ejemplo, cuestas, que es para añadir mayor resistencia, entonces, y cada tiempo tienen cierto objetivo, ¿no? Las carreras, por ejemplo, que son que van aumentando, ¿no? De 5 kilómetros, de 10 kilómetros o media maratón, que ya es de 21 kilómetros, creo. Entonces,
¿Eso sería ejercicio o ya sería un deporte? Porque tengo entendido que esas personas no entrenan más de 6 horas. Claro. Uh-huh. Sí, te entendí clarísimo. Lo que pasa es que ahí viene el tema, Sofi. Eh, tú estás pensando que todo deporte tiene que ser alto rendimiento y no. Hay niveles. Okay. Está el deportista amateur, está el deportista competitivo, está el deportista máster y está el deportista de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento es aquel que tiene esa meta de competir pero a un nivel muy, muy alto. Y no son todos. Por ejemplo, tú trabajas hasta con 12 de atletismo, de esos 12 todos entrenan, pero siempre hay algunos que sobresalen, no sobresalen todos. Y que ellos, aparte de entrenar ahí, entrenan en otro lado, complementan sus entrenamientos en la tarde. Entonces, no es que todos los deportistas sean alto rendimiento. ¿Cómo te das cuenta que es deporte o no? Por el fin. ¿Qué hacen? Competir. Entonces, están compitiendo, tratando de mejorar sus marcas, es deporte. Ahora, lo que pasa es que hay una palabra entre deporte y ejercicio que se llama entrenamiento. Entonces, yo cuando hago ejercicio físico, yo entreno para alcanzar mi objetivo del ejercicio. Si yo hago deporte, entreno para alcanzar mi objetivo del deporte. Entonces ahí es donde se va. Ahora, si alguien me dice que corre y no se prepara y hace cualquier otra cosa, pudiéramos mantenerlo como actividad física. Pero si esas personas se preparan, hacen deporte, pero es un deporte amateur, un deporte competitivo, de acuerdo al nivel en el cual ellos estén. Y obviamente que el deporte va a ir aumentando de acuerdo. Mientras más es tu exigencia, más aumenta tu rendimiento o más demanda necesitas, ya te vas alcanzando. Esto de horas es un tema específico, es decir, relativo, pero más o menos nos da una idea de que hay algo más allá. Trabajar con deportes de alto rendimiento es trabajar con selecciones nacionales, con deportes de competitivos, pero por ejemplo hay clubes de judo, hay clubes de taekwondo, hay clubes de running, por ejemplo, hay clubes de diferentes tipos de deporte, que no significa que no sean alto rendimiento, no significa que no sean deportistas son deportistas, el deportista universitario, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy fuerte, interesante, juvenil, que tiene muchos aspectos cambiantes, que también es deporte. Y de esos deportistas que están en una universidad, algunos sí compiten en alto rendimiento, otros no. Entonces, por ahí espero haber aclarado mejor la duda que tenías. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Algún otro punto antes de pasar al siguiente? Creo que no sabía que estaban aquí, estimadas profesoras, es un gusto verlas ahí, creo que están conectadas, profesora Sonia, profesora Enriqueta, y las que estoy observando ahí, un gusto verlas. Igual, Eduardito, buenos días. Gracias por estar aquí. No, no, al Edu, contrario. ¿Cómo Edu, está? buenos días. Profesora, ¿cómo Florito, está? Bien, bien, hijito, bien, ¿cómo estás? gracias. Listo. Entonces, si alguien me dice que hace un nutricionista deportivo, yo quisiera cambiar un poco el paradigma porque piensan que el nutricionista deportivo es una persona que evalúa y ese es un tema que me pone un poco triste cuando escucho, no solamente en la universidad, sino también en otros ámbitos de diferentes universidades, ¿no? Un día me llegó un correo, no es de acá por si acaso, pues es otro que me pasó. Me llegaron y un docente mandó un audio a un alumno, ¿no? Diciéndole, no, tú no haces nada en nutrición deportiva, lo único que haces es medir y tallar y evaluar a los deportistas. Es un poco triste, lo digo, porque realmente si un nutricionista se quiere formar, necesita tener prácticas. Yo no la pude tener, yo admito en la universidad, hice mi internado público y mi internado clínico. ¿Y por qué hablo de esto? No por, no por incentivar, sino porque entienda que un nutricionista no es solamente un nutricionista que hace mediciones. Por ejemplo, esta es una competencia que tuve el año pasado. Tuvimos una competencia en Videna. Yo trabajo en deporte paralímpico. Entonces, había una competencia de atletismo. Entonces, siento que esta imagen resalta bastante, ¿no? Tuve mi equipo, ellos eran mis internos, ya no están. Eran de dos universidades diferentes y trabajamos. ¿En qué trabajamos? Puse esa en la alimentación, no es porque sirvamos la comida,
sino porque realmente trabajamos con el centro que servía los alimentos, les enseñamos a medir las porciones, a las cantidades, necesitamos más. Cuando tú trabajas en nutrición deportiva, trabajas en campo. No es como que estés en consultorio. Si tú piensas que vas a estar sentado en consultorio esperando a tus pacientes y atenderlos, esa es consultoría con deportistas. Pero como nutricionista deportivo, tú estás en campo, tú observas, tú ves. Por ejemplo, hay una parte arriba que dice disfrutas y ves los objetivos. Es bonito porque tú puedes visualizar lo que hace tu deportista y saber si realmente está buscando y qué herramientas puedes utilizar para ello. Disfrutar los logros, ¿no? Las medallas que pueden obtener. También trabajamos mucho en educación alimentaria, educación nutricional. Trabajamos en campo. Por ejemplo, esta prueba la hicimos cuando unos chicos estaban haciendo fondo, iban a hacer 5.000 metros. Ellos salían a correr, vinieron de provincia y nos fuimos a Miraflores, acompañamos al grupo y les hicimos pruebas de hidratación, de glucosa y el tema de las bebidas que estaban consumiendo, ¿no? Evaluamos, por ejemplo, la glucosa, cómo iba en cada pico, en cada vuelta, cómo iba bajando, si estaba utilizando ahí los sustratos, si había consumido, cuánto de carbohidrato tenía. Ese es un tema independiente. Entonces, nutrición deportiva es amplio, pero también depende qué tanto tú conozcas. Si tú sabes realmente qué es lo que puedes hacer, el nutricionista tiene un bagaje de herramientas para poder aplicarlas en campo, como la educación alimentaria, el tema de medición de hidratación, análisis de la composición corporal, consultorías, visitas de campo, evaluación, pruebas, test, que son importantes y complementan. Cierto que es un grupo cerrado, pero en realidad así se trabaja. Lo digo porque ahorita hay mucha oportunidad en fútbol femenino, por ejemplo. Están necesitando nutricionistas en fútbol femenino y se empiezan. Casi todos los colegas que están ahorita en fútbol, 4 de ellos son mi promoción. Que les digo, 4 de ellos que yo conozco ahorita son mi promo de San Marcos. 2 de ellos son de otras promos, entonces están ubicándose. Y si tú les preguntas dónde aprendieron de nutrición deportiva, están afuera. Y ese es un tema que tenemos que considerar como una oportunidad y también visualizar y no cerrarnos. Nutrición deportiva no es saber Isaac. Nutrición deportiva no es solamente evalúa a mi deportista, lo mido a sus pliegues, su composición corporal y se acabó. Eso no es. Es mucho más amplio, es bonito. Y si tenemos claro esto con las definiciones que tuvimos al inicio, creo que ya nos vamos entrando a la importancia de estar preparados para ese momento. Así que el tema sería cómo abordas a tu paciente, ¿no? O sea, cómo abordas ahora tú tu paciente. Ya sabes el contexto, ya sabes que estamos hablando de deportistas como tal. Y antes de pasar al siguiente y lo último, para esos, siempre he tenido alumnos que dicen, yo estoy clínica, no me interesa esos temas. Me da un poco de pena porque así como nosotros nos cerramos, el nutricionista deportivo dice, no, a mí no me gusta la clínica, cosa que es falso, no deberían dejarlo. Ninguno de los dos, ni el clínico, ni el de los que le gusta lo clínico, ni los que le gusta el deporte, porque va a haber un momento en que los pacientes clínicos, un diabético, te haga ejercicio y te dice, yo estoy corriendo todas las mañanas y qué aspectos debería considerar, y a veces me los mandan así. A mí me mandan a veces mis colegas, ¿no? Ese es diabético, está corriendo, velo tú, porque está haciendo ejercicio. Y ese es un tema muy importante. El ejercicio no debería ser dejado de lado. Necesitamos herramientas. Por ejemplo, cuando un diabético hace ejercicio, tiene una hipoglicemia posterior a la actividad. Y si tú le consideras que no debería consumir carbohidratos porque es un paciente diabético, ya hiciste mal. Y no porque sea deportivo, significa que no conozca la clínica. Y eso sucede lo mismo con los clínicos. Entonces sí deberían tener oportunidad de saber, conocer lo básico. Imagina que quieren correr, que quieran hacer algo, sí es importante. Y eso suma. Y eso de ahí yo les digo porque a veces veo a los alumnos como muy elitistas. Sí me interesa, no me interesa. No, chicos, están en una oportunidad de aprender, ¿no? Y eso quiero que lo queden y espero que eso también les sirva porque en las consultas a veces cuando hacemos los abordajes,
¿qué recomendamos a las personas? ¿Hacer actividad física o hacer ejercicio físico? Y esa es una pregunta que les hago, ¿no? ¿Y quién realmente tiene mayor beneficio en el paciente? ¿El ejercicio físico o la actividad física? ¿Y saben cómo prescribir ejercicio físico? ¿Saben cómo deben medirse la actividad física? Por ejemplo, ahorita están muy de moda los NEATs, entonces eh, miren cómo va cambiando la perspectiva que tenemos acerca del manejo de esta terminología que me ayuda a saber cómo abordar. Y cuando ya hablo de un deportista, ya esos aspectos no son lo primordiales, sino ya están dentro de un control, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, uy, no está, se borró. Hay una línea, y lo voy a ir dibujando mientras converso con ustedes. Este es un aspecto, ni siquiera en mi cita, nada. Bueno, esto lo hice yo, tampoco es que me crea, sino que fue un tema de visualizarlo. Acá hay una palabra que falta, que es disculpen que estoy con el Malamat y no es, ya, retroalimentación. Entonces, lo primero que debo conocer cuando abordo a un paciente es conocerlo. No se llama análisis situacional, análisis de contexto, conocer el deporte, conocer la situación, conocer la habilidad, conocer todos los aspectos que estoy metido yo. Si yo no conozco el deporte, no puedo pensar ingresar. Asumiendo que ustedes ya saben aspectos básicos de nutrición, ejercicio y aspectos dietéticos. Yo no conozco, por ejemplo, voy a trabajar el fútbol y no sé que en fútbol no solamente es que vayan, ¿no? Los deportistas se levantan temprano, algunos viven ahí, otros chicos tienen una alimentación dentro. No sé si los chicos son menores o mayores, cuánto tiempo tienen entrenando. Son muchos aspectos, análisis situacional. Contextos del deporte, ¿no? De ese grupo, hay un grupo de deportistas que son reacios a hacer caso a la nutrición. ¿Y cómo haces esos cambios? Si no lo conoces, si tienes una mejor llegada, tienes que ganarte al deportista. Esos son muy reacios, tienen muchos años. Yo he trabajado en fútbol un tiempo y sí, he tenido deportistas que cuando era jovencito, o sea, cuando era chico, los veía en la tele y tuve que ser sus nutri y te das cuenta realmente lo difícil que es. Y eso te da el contexto y a veces tener esa experiencia ayuda bastante a saber cómo afrontarlo. Luego de que tú ya conoces todos esos aspectos, recién comienzas a aplicar la antropometría, la bioquímica, la clínica, la dietética, la fisiología, la etiología, todo lo que tú desees trabajar y conozcas y lo apliques a una comparación que necesitas saber. Por ejemplo, ISAC es una herramienta muy útil para el análisis de la composición corporal porque ayuda a evaluar de manera objetiva al deportista, pero no es la única forma, también hay bioimpedancia y saber cuáles los beneficios, saber cómo es, ya es un punto importante. Intervenir y recién de ahí cuando yo tomo mis decisiones, recién mando el plan, o sea, no es que yo evalúe y hago plan, tengo que saber realmente, tengo que interpretar esos valores. Todo esto es un aspecto bastante común. Entonces, si yo me centro en el deporte, que es algo importante sobre aspectos sobre qué tipo de actividades se pueden encontrar, ahí viene mucho el conocimiento. El syllabus que me mandaron, o sea, el temario para el día de hoy, me mandaron para hablar de los diferentes tipos de deportes. Yo creo, y quise abordarlo de esta manera, que voy a darles al menos la herramienta para que ustedes cuando comiencen a leer de algún deporte se les sea más sencillo aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar literatura de fútbol, por ejemplo, leo fútbol y me dicen que un deportista debe consumir de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso, 1,6. Muy sencillo. Aspectos energéticos, habilidades, pero lo que aplico en el fútbol no es lo mismo que aplico en el vóley, y no es lo mismo que aplica una persona que corre a una persona que hace combate. Son demasiadas cantidad de tipos de deportes. Y dentro de esos deportes que nosotros podemos encontrar, necesitamos entender sus rutas energéticas y esos aspectos son muy interesantes. Así que vamos a centrarnos en analizar como si abordáramos a un deportista. Y esto de aquí viene a comparación a saber la mínima cantidad de energía que necesita, que es la tasa metabólica. Hago un paréntesis aquí porque estamos acostumbrados a trabajar con fórmulas, que no está mal, pero no es la única forma, ¿no? La calorimetría indirecta es un tema interesante y que debemos considerar como punto importante. Ahora,
Si yo comparo, hay múltiples fórmulas, no hay una mejor que otra, eso tengámoslo claro, hay mucha variación entre cada uno, de acuerdo a la población estudiada. Pero en deportes de alto rendimiento trabajamos bastante con calorimetría. Por ejemplo, en Videna he tenido la oportunidad de trabajar con los Nutris también para trabajar con mis pacientes y les aplicamos calorimetría indirecta porque es un tema más preciso para poder trabajar. Entonces, si tienes la calorimetría indirecta es algo adecuado. Pero ¿qué pasa si no tenemos, no? Hay diferentes fórmulas, Harris-Benedict, Fowles, Mifflin. Ahora, muchos de ellos se adecúan a ciertas características de poblaciones. Hay uno que es interesante, que son estas de aquí, las cuales están relacionadas mucho al peso magro. Son fórmulas relacionadas al peso en general. Y para poder trabajar con ese peso, eh, debemos considerar dos cosas. Habla de un concepto que se habla de composición corporal en dos componentes. Es sencillo entenderlo, no es tan difícil y en realidad creo que algunos ya lo usa normalmente, que es trabajar en dos partes. Un compuesto que se llama grasa y el otro que se llama no grasa o se le conoce como masa libre de grasa. Entonces tenemos aquello que es masa grasa normalmente, y la masa libre de grasa. Son dos componentes entonces. Todo eso hace tu composición corporal. Entonces, cuando haces de masa grasa, hablas del famoso porcentaje de grasa. Entonces, cuando tú tienes el porcentaje de grasa, también tienes el porcentaje de masa libre de grasa o también se le llama masa magra. Para que no se confundan, masa libre de grasa o masa magra no es masa muscular. Hay un tema muy común en confundirse. Es masa magra. Solamente que la masa magra corresponde a agua, huesos, piel, órganos y músculo. Entonces, todo eso se mide ahí. Entonces, si tú tienes 10% de masa grasa, el resto, obviamente, sanmarquinos rápido nomás, 90% de masa magra. Ok, entonces lo que te piden ellos es que esto es porcentaje. A ti te piden el resultado en kilogramos. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Saco la cantidad en kilos, conozco el peso y con eso, si pesa 70 kilos, por ejemplo, el paciente, ¿cuántos kilos de masa grasa tienen? 7. ¿Cuánto es el porcentaje? Disculpe, ¿cuántos los kilos de masa magra? 63. Y con este peso que yo he obtenido, reemplazo. Uy, profesor, acá hay un problema, entonces necesito el porcentaje de grasa siempre. No, ese es dependiendo, porque si tú revisas la mayoría de libros, y eso lo vas a entender así, la mayoría de libros de nutrición deportiva trabajan con Harris-Benedict. ¿Por qué? Por la limitación de herramientas, no todos tienen el porcentaje de grasa, no todos lo tienes a la mano, pero realmente es una buena para poder evaluar el porcentaje magro que hay, ¿no? Que es lo que analiza esta fórmula. Y con esa cantidad es que se saca. Hay dos características porque estas dos fórmulas son interesantes. Una es Cash-Macaulay y el otro es Cunningham. El problema de Cash-Macaulay es que no mide lo mismo. Y ya acá estoy aumentando un poco de conocimientos de tasa metabólica basal, que es la diferencia entre tasa metabólica y tasa metabólica en reposo. Estos dos son diferentes porque la de Cash-Macaulay mide tasa metabólica en reposo, que mucha literatura habla acerca de eso, tasa metabólica en reposo igual a tasa metabólica basal, y es falso. La tasa metabólica basal es aquello que se mide en estado de total reposo y se obtiene la cantidad de energía. Si yo hablo de tasa metabólica en reposo, es la tasa metabólica basal con la termogénesis alimentaria. Por eso es que Macaulay saca menos calorías que Cunningham, porque Cunningham tiene unas calorías extra que está relacionado a la termogénesis alimentaria, ¿sí? Y no nos complicamos, las dos miden, se consideran tasas metabólicas, pero Cash-Macaulay, entre comillas, podemos llamarlo que es más preciso. A mí me ha funcionado con algunos deportistas más específicos Cunningham y otros Cash, como lo he visto con calorimetría indirecta. Ahora, tampoco estoy diciendo que siempre Cunningham me va a dar buenos resultados, eso tampoco es cierto.
Porque para que yo pueda considerarlo, a veces tenemos un error común y es decir, tengo un deportista y ni siquiera sé cuánto tiempo tiene entrenando y ya le quiero aplicar Cunningham. Esto funciona mucho con deportistas. Y un deportista no solamente es aquel que entrenó el día de hoy, sino que también tiene un tiempo entrenando, ¿no? Vamos a ver, si estamos en el deporte, siempre va a haber personas nuevas, personas que están iniciando. Eso sucede mucho en juveniles, por ejemplo, adolescentes, y pensar aplicar estas fórmulas a alguien que recién tiene entrenando un mes o 6 meses o que recién está empezando, no tiene mucha lógica. Esto va a más personas que tienen un tiempo entrenando en un tiempo mayor, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda con este punto. Sí, Gabriela. Buenos días, profesor. Yo tenía la duda en lo que mencionó de las diferencias de la fórmula y cuál era el que calculaba la tasa metabólica basal en reposo. Ya. La que es en reposo es Cunningham. Lo podemos entender así de sencillo. Esta es la tasa metabólica basal. Disculpen, no tengo el mouse ahorita. Tasa metabólica basal. Ya. Eso de ahí lo miden los dos. Solamente que hay una pequeña cantidad de energía que se suma a esto, que es la TA, que lo mide Cunningham. Por eso es que Cunningham tiene una mayor cantidad. ¿Y por qué? Eso fue por su estudio. El estudio de Cunningham, si uno lo revisa, va a darse cuenta que se hizo no considerando el ayuno. Y eso fue un tema. Al no tener ayuno, la medición que se tuvo sobreestimó. Ahora, no significa que esté mal, porque en realidad eso también ayuda a saber realmente cuánto está en algunos casos, pero no se utiliza. Eso ya es abordar mucho el tema de energía, ¿no? En ámbitos de formulación, esquemas, cálculos, ¿no? Pero más o menos esa es la diferencia. Si no te quieres confundir, trabájalos como que los dos miden TMB. Pero si ya quieres saber un poco más a profundidad, debes saber que hay diferencias entre estas fórmulas, ¿no? En algunas fórmulas que conocemos, sí, o sea, cada fórmula tiene ciertos errores o ciertas cosas en sus estudios, ¿no? Tienen el nombre del autor y el autor hizo una fórmula en 100 personas, en 200 personas, en cierta cantidad de personas. Y controlar esas variables son difíciles y ahí están en sus estudios detallados las características de cada uno, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, ¿sí? Pero haber respondido tu pregunta. Listo. ¿Alguien más? Continuamos entonces. Ya. Si hay alguna pregunta. Sí, Sí, profesor. dime, Carol. En este caso, por ejemplo, usted menciona que un deportista que recién está empezando era quizás más útil una fórmula que otra, o mejor dicho, ninguna de esas, ¿no? O sea, porque recién está empezando. En cambio, para un deportista que ya tiene tiempo entrenando, entonces, ¿cuál sería una fórmula? Yo lo he entendido que más serviría más específica, creo que es McCartney, o ¿cuál sería Sí, más cualquiera específica? de los dos. Es como decirte, ¿cuál prefieres? ¿Harris Benedict o Foul? Si alguien me dice, alguien que me explique específicamente cuáles son las diferencias, algunos utilizan más Harris porque, bueno, es el que más uso y les van a decir así. Entonces, es bueno saber las diferencias entre ellos y ya decides tú. Como les digo, en algunos casos, Cash McCarley es una fórmula menos utilizada, su estudio es un poco más corto, más pequeño. En cambio, Cunningham fue un poco más amplio en la población, entonces se le da un poco más de utilidad, entre comillas, ¿no? Y a mí me refieren, yo utilizo más Cunningham, a pesar de que tenga la termogénesis alimentaria, porque les digo, algunos tienen alterados esto. Yo tenía deportista que su TMB me salía a 1700 y cuando hice calorimetría indirecta tenía 2100 de TMB. Así como hay deportistas que yo puedo atajar con Cunningham, sacar 1800 y realmente gastan 1650, 1700. Entonces, no podemos hablar de uno más preciso. O sea, sé que puedo confundirlos un poco, pero como nutricionistas deben saber, y ese es el aspecto crítico que tiene el San Marquino, de saber las diferencias para tomar mejores decisiones. Si ustedes utilizan Cunningham, saben que les puede subestimar y obviamente eso también te da una idea de que por ahí puede ir el problema. Cash McCarley lo mismo. Entonces, si tú quieres utilizar Cash McCarley, genial. Si quieres utilizar Cunningham, también. No hay una forma mejor, no hay un libro que diga esta fórmula es la más precisa, ¿no? Pero sí conocer las metodologías, conocer en qué poblaciones se estudiaron, eso te ayuda más, ¿no? Por eso les pongo las dos. En mi opinión, Cunningham es la que más utilizo, ¿sí? En deportistas, que estamos diciendo que tiene bastante tiempo.
Ok, gracias. No, al contrario, Caro, buena pregunta. Pamela. Sí, una consulta. Y es que, por ejemplo, si yo quisiera evaluar a una persona que recién está empezando el deporte y que aún quizás no tiene un entrenamiento tan constante como lo que deberían ser los de selección, ¿sería recomendable usar como lo que dijo la de Harris Benedict o cómo se podría evaluar ese tipo de pacientes? Sí, con la fórmula general que estás trabajando, no hay problema. Hay otros que utilizan más FAO y no es que sea FAO mejor que Harris, ¿no? Pero en general estas fórmulas, como utilizan porcentaje de grasa, ese es el tema. Si tú usas una persona que nunca ha entrenado, fácil tiene 28, 30%, entonces no permite obtener un buen resultado. Y con pliegues pierde exactitud, así que es preferible trabajarlo de manera normal. Ahí voy a llegar un poco más adelante el abordaje, porque desde acá ya hay una idea, ¿no? Uy, entonces todas las personas que practican deporte le aplico Cunningham. Y así yo salí de la universidad cuando llegué, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Tengo que tener criterio. Este tipo de fórmulas van para personas que tienen entrenando o que ya tengan un nivel de entrenamiento más planificado y por más tiempo, porque hay una adaptación fisiológica adaptada para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, eso es diferente a alguien que está empezando. Ahora, si alguien me dice tiempo, eso es que no solamente es el tiempo. Puedo tener personas 3 años entrenando y te dice, estoy entrenando, pero corre 3 veces a la semana, 1 hora, 2 horas. Entonces, no puedes decir que eso solamente es entrenamiento para considerarse ese tipo de características. Sí, sé que hay un montón de dudas, entonces me alegro porque eso les da idea para que busquen y lean. Esa es la idea. Pero para esta parte práctica, trabajemos con Cunningham, ¿sí? Todos nuestros ejercicios son con deportistas de mucho tiempo. Y para darles ahí una idea y que busquen ustedes, que eso es también una forma interesante de motivarlos a seguir buscando. No se acostumbren a... me enseñaron Harry Bennett, toda mi vida trabajo con Harry Bennett. Hay que tener criterio siempre, ¿no? Termogénesis alimentaria habla de ese efecto calor producido que se da después de generar los alimentos. Estos tienen un porcentaje mayor. Ahí hay un cuadro donde cada uno de estos alimentos muestra cuánto es lo que influye. Y ahí viene ya a acotación cuando ya analizamos la actividad física y deporte. Me gustó acomodarlo la clase de esta manera para poder identificar esas diferencias, ¿no? Ok, ya tengo un deportista, entonces de frente hago las diferencias, ¿no? Lo que pasa es que nuestros gastos de energía no son los mismos. Justo lo que decía su compañero, creo que Raúl, creo, el que hizo la acotación. ¿Qué pasa si yo tengo actividades muy intensas? O sea, actividades donde yo gasto mucha cantidad de energía por mucho tiempo. Y eso también tiene que ver con el tema del deportista. Y es por eso que es importante diferenciar entre actividad física y deporte y ejercicio. Si yo gasto mucha energía por mantenerlo, para yo tener esa idea, primero tengo que entender algo básico de la nutrición, que es el balance energético. A ver, si yo tengo claro eh, que en nutrición, nosotros en nutrición, nuestro punto básico es que lo que gastes sea lo mismo que lo que consumiste, ¿no? Eso se llama balance energético, ¿sí? ¿Por qué hago este ejemplo? Porque si yo comienzo a gastar más energía, yo gasto más energía, se produce el desbalance, ¿no? Y yo voy a perder peso. Y el problema va con esa forma de pensar. Como nutricionista, yo trabajo en el balance y siento que, y eso es por la experiencia de los alumnos, piensan que todo es darle menos, que gaste más energía, ¿no? En los ideales, yo quiero el balance, eso es lo básico. Cuando yo comienzo a gastar más energía, de la que consumo, comienzo a hacer ese famoso déficit, ese famoso de perder más energía. Pero es que esa no es la forma de pensar. Gasto más energía, debería consumir más. Entonces, así sea deportista o sea una persona sana, igual tengo que encontrar el balance. ¿Y en qué momento cambia? Cuando tú determinas que el objetivo sea ese. ¿Vamos bien? Entonces, si tú tienes mayor actividad física, deberías consumir más. Si haces deporte, vas a consumir mucho más. Y esas diferencias son los importantes. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Miren, esto es, las bibliografías no lo están, pero esto está en la postulación del ISSN del 2019, ¿ok?
habla acerca de las diferencias que hay en entrenamiento diario y entrenamiento deportivo. Una persona que tiene un entrenamiento de 30 a 40 minutos, que es lo normal, o sea, si una persona dice yo entreno 60 minutos, lo normal es que eso sea más o menos entre 35 a 42 minutos, que entrena 3 veces por semana, no necesita hacer un cambio nutricional grande. Eso es importante porque yo cuando analizo al paciente debo identificar si hace eso o no. Lo digo porque, y quiero que esta clase sirva, ¿no? Porque no todos cuando salgan van a tener de frente el día de mañana un deportista de fútbol, ¿no? Sino personas que a veces hacen y te buscan y piensan que ellos te van a decir, yo soy deportista, quiero que me atiendas. Y tienes que identificarlo. Una persona hace entre 30 a 40 minutos al día o 60, es una persona que puedes trabajarlo como si lo has hecho en toda la dietética que has aprendido hasta ahorita. Solamente con un gasto de energía mayor y de acuerdo al objetivo tomas sus decisiones. No es necesario incrementarlo. Y ahí vienen los factores de actividad que hemos visto y vamos a ver ahora este factor más adelante. Pero ya cuando la persona tiene entrenamientos específicos, o sea, atletas de un nivel un poco mayor, que estamos hablando de 2 a 3 horas al día, de un entrenamiento intenso de 5 a 6 veces por semana, o de 3 a 6 horas por día y durante 1 o 2 días de entrenamiento, entre 5 a 6 días a la semana, estas personas gastan entre 600 a 1200 calorías por hora, que justo es el grupo que vamos a tomar nosotros. Así que si yo quiero alcanzar un mejor análisis, debo identificar primero qué tipo de deportistas tengo. Yo tengo un deportista que está entrenando, está empezando, está haciendo no cargas tan altas, con la dieta normal le va a ir bien y con las consideraciones que vamos a ver ahora. Pero si yo tengo un deportista que ya tiene mucho nivel, ya ahí cambia la cosa. Ahí sí necesito saber más especificidad. Bien, hay varias formas de calcular la cantidad de energía. Les voy a enseñar una que es sencilla, porque está el método METS, que no le incluí el día de hoy, porque sentí que era, no es que sea engorroso, pero es que hay que conocer más cosas. Y siento que enseñarles, para que no lo utilicen, siento que tal vez no les ayude. Les voy a enseñar una forma que les puede facilitar un poco el análisis en general, ¿no? Eso lo vamos a analizar hasta ahí. A ver, entonces, si yo comienzo a analizar un poco y hay preguntas, ¿no? Porque me imagino, yo estoy tratando de sacar todas las preguntas que alguna vez me han hecho y que los puedan ustedes entender, es ¿cómo sé que es un gasto de alta demanda? Bueno, ahí sí podemos utilizar el término METS. Si alguien no lo conoce, y creo que sí lo deben conocer porque es algo muy común, a mí me han enseñado en la universidad, eh, hablamos de esa unidad de energía que expresa cuánto gasta esa cantidad, esa actividad, ¿no? Si yo hablo de METS, hablo de, se me dice, ¿cuánto pesas? 70 kilos. ¿Cuánto mides? 1,75 m. ¿Cuánto es la temperatura? Instrumento, medición. Entonces, si alguien te dice, ¿cuánto me gasta de energía correr? No es cuántas calorías, sino cuánto es su equivalente, ese es un MET. Entonces, el MET es la forma de entenderlo. Mientras más alto sea el MET, más significa que gasta más energía, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener sus cuadritos, hay diferente información sobre METs para que se den una idea sobre si realmente es un alto o bajo gasto. ¿Sí? O sea, ya les estoy dando, miren, ideas, porque a veces no saben cómo identificar, uy, está caminando, me ha dicho que está trotando. Trotar, ahí está, o caminar rápido, es 5. Por ejemplo, caminar un poco más despacio es 3,5. ¿Y cómo me puedo dar diferencia? Pues, si tú estás sentado, totalmente echado, es 0,9 METs. Y si estás sentado, leyendo, sentado como tal, 1 MET. Entonces, ya cambia la cosa, o sea, para que se den una idea. ¿Y cuánto sería realmente una actividad más intensa? Por ejemplo, bicicletear en una intensidad intermedia es 8 METs. Nadar es 8,3 METs. Que bicicletear a una cantidad mucho más elevada llega a ser 10 METs. O sea, estamos hablando de que ustedes ya también tienen herramientas para ir identificando. Hay un cuadro, lo pueden buscar en internet o se los puedo compartir después a la profesora. Hay un cuadrito de METs ahí de todas las actividades, todas las que se imaginen están ahí casi hechas. Entonces,
Esto de aquí ayuda también esta bibliografía que les dejo aquí para que puedan ver del compendio. Lo pueden buscar ustedes. Así que eso de ahí ya me da una idea sobre entender las actividades. ¿Por qué? Porque en el deporte eh, también hay una confusión bastante sencilla. Vamos a hablar de un deporte para hacer este ejemplo, y no sé si estoy yendo bien en la metodología de mezclar un poco lo que es una persona normal y un deportista, porque si me centro en deportista y no comparo cómo es una persona normal o cómo identificarlos, pienso que siempre se trabaja a todos así, y eso no es cierto. Y cuando ya trabajo con deportistas, algo bastante común es diferenciar dos momentos. No lo puse en la diapositiva, pero sí sería interesante que lo tengan, es con respecto al entrenamiento y competencia. ¿Cuánto, cuánto dura una carrera de 100 metros planos a un nivel top? ¿Alguien sabe? 100 metros planos, velocidad, potencia. ¿Alguna idea? 10 segundos. Ya hemos bajado el récord a menos de 10 cubos en Bolt, pero por ahí va 10 segundos. 10 segundos dura una competencia. ¿Cuántas horas se entrena ese deportista? 3, 4 horas al día. Entonces, es diferente competir, que solamente dura 10 segundos, a entrenar. Entonces, esto de aquí también me hace saber dos cosas, porque dicen, en fútbol, vamos a decir, en velocidad de 100 metros planos, son 10 segundos. Entonces, si entrena 10 segundos, su entrenamiento dura 3 horas, ¿cómo se hace? Es que el entrenamiento ya tiene otra forma y la competición tiene otra forma. Así que eso de ahí es un tema interesante que ustedes lo tomen para que no se los haga difícil, ¿no? Si alguien quiere saber cuánto es la cantidad de energía que gaste ese MET, es sencillo, les dejo aquí para que más o menos se den una idea. Esta fórmula está aquí. Si yo quiero saber cuántas calorías por minuto, vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que esa persona está corriendo, bueno, vamos a hacer fútbol, que está aquí. 10. Esto está un poco variable porque hay diferentes tipos de competiciones, pero vamos a ponerle 10. Yo reemplazo MET por 3.5 por el peso y esto me va a dar las calorías por minuto. Si yo lo multiplico por el tiempo, me salen las calorías totales. Perfecto, excelente, sencillo. ¿Saben cuál es el problema? Que si yo te digo, ¿cuánto dura un entrenamiento realmente? Tú me vas a decir, profesor, entrena desde las 8 de la mañana a 9:30, 1 hora y media. Bonito ahí, todo tranquilo, pero yo tengo una pregunta. Si eso te dice calorías por minuto, tú estarías asumiendo que hasta en el momento en el cual esa persona no entrena, tú le estás tomando calorías por minuto. Si esa dura 1 hora y media y colocas 1 hora y media, estás diciendo que esa 90 minutos sin parar ha gastado esa cantidad. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, hay una fórmula interesante que dice que el 70% del entrenamiento es un entrenamiento real. Es decir, si entrenó 90 minutos, esos 63 minutos son reales y el resto, que vendría a ser los 23 minutos, son descansos, para más o menos tener una idea, ¿no? Entonces, por eso les digo que trabajar con esto es sencillo, pero también les estoy dando herramientas para que analicen bien, porque a veces y sucede en el gimnasio, ¿no? Personas que entrenan 2 horas en el gimnasio no son 2 horas reales, porque hay muchos descansos y eso también tienes que tomarlo en cuenta. Así que por ahí va la idea, ¿no? Entonces, eso de ahí es un tema interesante. Por ejemplo, si alguien me dice, profesor, ¿cuánto debo utilizar los METs y cuándo debo utilizar el factor de actividad? Eso también es interesante. Tengo que entender que hay dos tipos de deportes interesantes, que son los deportes cíclicos y acíclicos. ¿Cómo es eso? Un deporte cíclico es aquel deporte que tiene un patrón de movimiento. Vamos a decir, por ejemplo, remo, en el cual yo estoy adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Cuando yo hago estos movimientos, todo el tiempo estoy haciendo el mismo movimiento. O sea, conozco todo lo que está haciendo.
En natación, igualito. Estoy todo el tiempo en un mismo estilo, en un mismo movimiento, en un mismo patrón. Ciclismo, igual. Entonces, cuando los deportes se caracterizan por tener patrones de movimientos constantes, se le llama cíclico. A un deporte acíclico es donde las características de movimiento son como que no las podemos saber. Por ejemplo, boxeo. ¿Cuántas veces tira un gancho un boxeador? A ver, si me hacen mucha presión, tal vez esté en la defensiva y no lance tantos ganchos. Pero si es al contrario y el deportista está mucho más atrás, tal vez yo debo utilizar más ganchos. Entonces no sabes cuánto hay, va a depender del contexto. Entonces, cuando tú no conoces ese tipo de características, se le llama cíclico, ¿no? Porque es muy variable las acciones. Entonces, la mayoría de deportes son acíclicos y hay deportes cíclicos, natación, fondo, ciclismo, remo, ¿ok? Marcha, o sea, son diferentes, que tienen ese patrón, pero los otros casi son muy variables. Y como la mayoría de deportes son variables, es recomendable utilizar el factor de actividad que es el NAF, ¿ok? Y aquí está el cuadro de qué es lo que constituye toda el gasto de energía de una persona, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el NAF, que es el que más vamos a utilizar nosotros. Ahora, si les digo, si tú quieres saber más precisión, tener más especificidad en esos aspectos, utilizas MET. Pero hay muchos conceptos que debería explicar antes y por eso es que en este caso se las dejo ahí, que es esta, que es el desglose. Esto utiliza mucho los METs, analiza el ejercicio y la actividad y se necesita un poco más de desglose. Y entonces, más que todo, a partir de ello, si alcanza el tiempo y vamos trabajando bien, puedo explicarlo, vamos a ir viendo cómo desarrollamos todo este punto, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda. Sí, está todo claro. No sé. Sí, Sofía. Tenía una duda. Justo estaba mencionando las calorías por minuto de entrenamiento. Eh, si yo quiero calcular las calorías, o sea, cuando no está haciendo un ejercicio, ¿tendría que usar otro tipo de fórmula? No te entendí muy bien la pregunta. Esa fórmula es para las kilocalorías durante el entrenamiento, o sea, lo que se va a gastar durante un entrenamiento. ¿Está aquí? Ajá. Date cuenta, aquí viene el tema. Por eso les decía, METS no es solamente entrenamiento. METS es una unidad que me determina cuánto es lo que me demanda el gasto de energía cada actividad. Actividad, porque ejercicio, deporte y actividad física, todos son actividades. Entonces, cada actividad tiene un MET. Entonces, si tú quieres saber cuántas calorías gasta esa actividad, lo reemplazas. Es muy utilizada en deportes y en ejercicio, sí, porque es más específico, pero también te puede servir para saber, por ejemplo, cuántas calorías estoy gastando si comienzo a cocinar, si comienzo a subir escaleras, y etcétera, 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 ¿no? No sé si ahí mejor me deja entender esta parte. Ok, entonces para sacar las kilocalorías totales gastadas de un deportista, igual tendría que contar todo tipo de actividad que tenga esa persona. Sí, en realidad es que esto se suma. Y ahora, esto de aquí yo les dejo como un cálculo sencillo para saber cuántas calorías gasto. Pero ahora, para saber y sumarlos, eso ya es una estructura que ahora vamos a ver porque necesitamos un poco más. Eso se viene con este de aquí. No le he tocado, le he tomado somero y es con este punto de aquí. Sobre las actividades diarias y específicas. Acá les comentaba, hay que analizar las actividades que son para las actividades diarias, actividad física, y las actividades específicas que son ejercicio y deporte. Entonces, analizarlas ahí, lo voy a tratar de desarrollar después, prefiero quedarme con lo que están ahorita,
Sé que algunos tienen alguna duda, lo puedo resolver al final. Primero quisiera centrarme en esto y de ahí les enseño cómo aplicar esto de aquí, porque aquí está justo lo que tú me preguntabas. ¿Dónde lo sumo? ¿Dónde lo considero? Está aquí, en este cuadrito de aquí. Ya tenemos tasa metabólica, tengo termogénesis, sería cómo calcular estos dos. Y justo uno de ellos se calcula con METS, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí está mejor, Sofi, para que puedas entender la idea. Ya, Ujú, perfecto, gracias. excelente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Uy, no me deja entrar a lo dispositivo. Sí, perfecto. Un ratito. Voy a volver a presentar. No sé qué pasa. Ok, listo. Entonces, hasta acá estamos claros. Ahora, acá hay un factor interesante que es el NAF. Bueno, ya todos conocen el NAF propuesto por la FAO-OMS en el año, los diferentes años 87 y 2005. Pero hay un factor que es interesante que es este de aquí, que yo recomiendo bastante para poder analizar eh, en general cómo están las actividades, ¿no? O sea, acá los factores, eso sí, los factores están determinados por tiempo. Ojo, no es la mejor precisión que tenemos, pero sí nos puede ayudar a entender dos cosas. Lo que está en amarillo, ojo, lo que está en amarillo es para varones, ¿sí? Lo que hizo mujeres, por mujeres. Entonces, este factor de actividad tiene 5 grados: sedentario, leve, moderado, intenso y extremo. ¿Ok? Sedentario, leve, moderado, intenso y extremo. El sedentario es un factor de actividad para ambos sexos que es 1.3, que considero cuando el deportista tiene un entrenamiento muy ligero, no entrenado, muy ligero, no ha entrenado ese día o está lesionado, vamos a decirlo así. Y es la mínima cantidad de tasa metabólica que se le da, o sea, el factor. El siguiente es cuando ya tiene 2 clases por semana, ¿no? Se considera una actividad un poco más elevada de lo normal. Son más o menos, por ejemplo, pilates, yoga, entrenamientos un poco más exigentes, pero de no tanta intensidad. Para que no se confundan, esta actividad de entrenamiento ligero es más regenerativo. Por ejemplo, a veces se va a fisioterapia y se hacen actividades más o menos a ello, ¿no? Y leve sería más que todo con entrenamientos como tal. Moderado tiende a tener un entrenamiento de 3 a 5 veces por semana, pero de 1 a 2 horas al día. Entonces, ese factor sería 1.7. Eh, ese de aquí es el que más se utiliza, es un factor bastante útil porque casi nadie pasa de esas horas. Pero si ya tengo un deportista muy intenso que entrena más de 2 a 4 horas al día, se le da el factor de 2.1 para varones y de mujeres 1.9. Estos factores están basados en las 3 lineamientos específicos que realmente son bastante útiles para poder trabajar. El extremo no se utiliza comúnmente, es un factor que se utiliza más con Ironman, con ultra resistencia, entonces por ahí no les va a ayudar. Entonces, si yo identifico cuántas horas se entrena y qué es lo que realmente está haciendo, me puede ayudar. Con eso sacaría el GET, ¿no? Que es el cuadro que les estoy dejando para trabajar con el GET, ¿sí? Entonces, acá tasa metabólica basal por el NAF es una buena herramienta para poder trabajar de manera efectiva, ¿sí? Entonces, hasta acá, todo claro. Y si yo ya me centro un poco en este cálculo, ya tengo el GET, me falta algo más, ¿no? No solamente necesito el GET, necesito algo que se trabaja bastante, ¿no?
y es entender un poco acerca de lo que ya tengo, ¿no? Cuando yo hablo de nutrición deportiva, hablo de un equilibrio energético, de masa y de composición corporal. Ya acá hay un tema que ya va sumando, ¿no? La forma que tiene la persona es importante y también las funciones y el combustible, ¿no? Para el músculo lo más importante son los carbohidratos. Entonces eso afecta algo que se llama rendimiento deportivo. A veces, y esto es algo que yo explico bastante a mis pacientes deportistas y les digo, a veces llegan y dicen, Eduardo, quiero bajar grasa, quiero verme marcadito, quiero verme bien. Yo les hago esa acotación y les digo, el problema es que si yo me centro en que tú te veas bien, eso no es deporte. Porque en el deporte lo que más me interesa es el rendimiento. Y esas palabras clave. Si alguien me habla de que está trabajando con deportistas y está buscando verse bonito, eso no es deporte. Y eso que el deportista puede decírmelo, ¿ah? El deportista me exige eso, yo le explico, eso no. Lo que sucede es que esto lo podemos entender como que si yo me enfoco en el rendimiento y entrenas más, por consecuencia mejora tu característica física, pero no es el efecto primario, es consecuencia del efecto principal que es el rendimiento. Entonces, nunca voy a pensar que el rendimiento físico va a ser, el rendimiento deportivo va a ser lo segundo. En algunos casos puede darse que la composición sea más importante, tal vez sí. ¿En qué casos? En mal manejos de estrategias en deportes de combate o de categoría de peso. Una persona que tiene que pesar 70 kilos y está con 73 kilos. Ahí cambia la historia. Pero tengo que hacer estrategias para mantener el rendimiento sin dejarlo de lado. Y ese es un tema importante, ¿sí? Entonces, cuando pienso en deporte, rendimiento deportivo, y como entrena más, porque yo le doy lo suficiente como para que entrene más, por consecuencia va a mejorar. Y existen estrategias nutricionales para poder ayudar a que el deportista alcance sus objetivos de manera más rápida, pero sin afectar el rendimiento del deportista. Porque cuando pienso en bajar, ponerme más marcadito y eso, sí, se hace el pensamiento de que tiene que comer menos. Y hay que entender que al deportista no se le limita, porque lo más importante es su rendimiento deportivo. Y hay aspectos importantes que tenemos, ¿no? Primero, aumentar o mantener los niveles elevados de masa corporal, es decir, aumentar la fuerza, mantener niveles moderados bajos de adiposidad como otra fuente, o reducir o mantener el ideal de adiposidad y después de ello lograr el objetivo correspondiente. Algo que también es importante que sepan es que los físicos que tienen los deportistas no son estáticos. No es que el día de hoy el deportista llegue marcado y así se va a mantener por toda la temporada. Eso no es así. Hay deportistas que sí tienen esa característica, ¿no? Pero pensar que un deportista llega así y se tiene que mantener toda su vida así, eso no es así, ¿no? Hay momentos en los cuales el deportista tiene que ganar grasa, hay momentos en que el deportista está en una pretemporada tal vez y necesita una buena base, entonces cambia la estructura. Entonces no siempre un deportista tiene que estar magro. Ojo, es lo ideal, pero tiene que estar magro para una competencia. Pero no pensar que es el objetivo primario del deportista, ser magro, ¿no? Ahora, ¿por qué todos los deportistas son así, todos con sus siluetas, músculos grandes y desarrollados? Porque eso es consecuencia del entrenamiento. Si yo analizo el entrenamiento de un nadador, tiene ciertas características diferenciales a un futbolista, o las características diferenciales a una voleibolista, o una taekwondista, o una judoka. Entonces, en realidad, el cuerpo se adapta de acuerdo a la necesidad que tiene en ese deporte y no como efecto principal. Entonces, vamos a hablar de los macros, en este caso, para tener una idea con los carbohidratos, con las proteínas y las grasas. Cuando hablamos de carbohidratos, hay ciertos conceptos que tenemos que entender. Y lo primero es que si el cuerpo no tiene carbohidrato, no recarga glucógeno, ni hepático ni muscular. Entonces, ¿cuál es la fuente principal de energía en el músculo? Todas las fuentes de glucosa, la glicemia, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular.
El problema es que el que más demanda a cuál va a afectar mucho tu rendimiento es el glucógeno muscular. Y el glucógeno muscular tiene una característica que se almacena en el músculo. Y si les doy un tip, y eso también sirve para explorar muchas cosas, es que si tú tienes menos masa muscular, menos capacidad de almacenamiento de glucógeno muscular tienes. Si tienes más músculo, tienes para almacenar más glucógeno. Y ahí hay preguntas y dudas, seguro, porque ¿qué tan importante? Para eso tienes que saber rutas metabólicas, y eso es bioquímica. Entonces, vas a darte cuenta que en ciertos momentos el organismo utiliza más demanda de glucógeno muscular y hay otros demanda que no dependen tanto del glucógeno muscular. Pero si se te baja esa cantidad porque lo estás usando mucho, como una batería de celular, vas bajando tus cantidades, te vas volviendo menos eficiente, ¿no? Por eso es que es importante la reparación del glucógeno muscular. Y cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de mantener una tasa adecuada de carbohidratos, alta capacidad de resistencia, retrasar la fatiga, que es un tema importante, prevenir la hipoglicemia, justo lo que les había dicho, a veces no nos damos cuenta, pero en personas que entrenan en ayunas, la hipoglicemia puede estar presente. Y eso es algo que puede generar un efecto en disminuir el rendimiento y reducir el índice del esfuerzo. Es decir, si yo tengo una buena cantidad de carbohidratos que he consumido, mi, mi respuesta al ejercicio físico va a ser mejor. Mi respuesta al entrenamiento del deporte va a ser mejor. ¿Y cuál es la recomendación importante? Estas cuatro colores que están de cerca del deporte creo que dicen mucho sobre lo que nosotros vamos a hablar. Primero, la cantidad de carbohidratos que necesita una persona es individual. No es que todos necesitamos igual. Cada persona, de acuerdo al nivel, intensidad, actividad que está haciendo, requiere una cantidad individualizada de carbohidratos. Se considera el programa de entrenamiento competición. Como les había dicho ya al inicio, una cosa es entrenar y otra cosa es competir. Y debo entender que no siempre voy a dar alta cantidad de carbohidratos o baja cantidad de carbohidratos. Vamos a tener una idea. Una dieta low carb se considera cuando es menos del 50% de carbohidratos de la dieta. Cuando tú le das menos del 50% de carbohidratos en una dieta, se considera dieta low carb. Una dieta high carb es aquella que se considera más de 65% hacia arriba. ¿Y hay momentos claves en que debo darles más del 65% de carbohidratos? Sí. Y tercero, bueno, y cuarto, es la periodización. Es decir, no puedo pensar que todo el tiempo el deportista va a estar en high carb, high carb, high carb, sino es que va a depender mucho de su entrenamiento. Entreno más carbohidrato. Entreno menos carbohidrato. Competición, voy a competir, tengo que ir cargando. Y esos aspectos se le llama periodización nutricional, que se aplica mucho en nutrición deportiva. Entonces yo ya no debo pensar de que aquí yo les voy a dar el resultado final. En deporte, y se van a dar cuenta con este cuadrito, me estoy adelantando, se van a dar cuenta de que la importancia de los carbohidratos es importante. Miren este cuadro de aquí. Acá ustedes pueden observar que es un estudio que comparó qué sucede si la persona tiene una dieta high carb o low carb. Primero, high carb, o sea, una dieta con una cantidad. Ese es su almacén de glucógeno, ¿ok? Eso es lo que la persona almacena de glucógeno. A la hora de entrenamiento, baja la cantidad de glucógeno. Entonces, cuando baja la cantidad de glucógeno por la hora de entrenamiento, hay dos opciones. Algo que no se deben olvidar es que el glucógeno se resintetiza en 24 horas, ¿ok? Pero en dietas de buena cantidad de carbohidrato. Si hay menor cantidad de carbohidrato, lo que sucede es que la persona no va a recuperar de la misma manera. Entonces, cuando yo en dietas bajas, vamos a iniciar con el celeste,
Para las 24 horas, es decir, imaginemos que entrenó a las 8 de la mañana hasta las 9, hasta las 8 de la mañana del día siguiente, la persona ahora inicia con esta cantidad de glucógeno. Y si baja, porque es normal, a las 9 y al tercer día, al día siguiente, al segundo día, a las 8 de la mañana, bajó los niveles de glucógeno. Entrenó y a ese día miren con cuánto está. Por eso ahí la importancia de saber dar la suficiente cantidad de carbohidratos, porque si no, esto influye a que la persona no mantenga una cantidad suficiente de energía. Aquí ustedes pueden observar que en el caso de una persona que consume más carbohidrato, una dieta alta en carbohidrato, la persona a las 24 horas no es que va a recuperar el 100%, pero sí mantiene altas cantidades de glucógeno. ¿Cómo puedo verlo esto en la realidad? No sé si han escuchado algunos de ustedes, eso sucede mucho en deportistas que empiezan o deportistas que tienen una mala alimentación. Lunes bien, martes bien, miércoles más o menos, jueves mal, viernes fatal. O sea, como que siempre empiezan bien, pero los últimos 2, 3 días ya están cansados, sienten que no rinden y nuevamente tienen que esperar sábado y domingo para recargarse y empezar bien el lunes. Eso es lo que más o menos muestra hasta acá. Y algo que es muy común es la carbofobia. La carbofobia es miedo a los carbohidratos. Darle carbohidratos, no darnos mucho. Y me imagino que acá también los profesores de práctica, cuando veas una persona que pesa 80 kilos y te digo que tiene que consumir 7 gramos por kilogramo de peso, estamos hablando de 80 por 7, son 56, 560 gramos de carbohidrato. ¿Saben cuántos intercambios es eso? Pero es porque pensamos de que estoy pensando en la cantidad de carbohidrato, que es bastante, y no pensando en lo primero que les dije, la individualización. Cada persona es diferente. No estamos diciendo que todos los deportistas necesiten consumir 560, sino que este deportista con 80 kilos de peso necesita esa cantidad. Y también puedo tener a personas que pesan 50 kilos y lo multiplico por 7 y me da 350. O sea, la diferencia sí es abismal, pero es porque si necesito darle más carbohidrato es por la diferencia entre deportistas, entre deportes y características individuales, ¿no? Este cuadro les va a ayudar bastante, es un cuadrito bonito sobre las cantidades de carbohidrato que se necesita. Son 4 niveles, leve, moderado, intenso. El leve se considera un entrenamiento bajo, el sedentarismo y mantenimiento del peso. Si yo quiero mantener el peso, no debería darle más de 5 gramos por kilogramo de peso, y eso es también lo que se da a una persona sana. Una persona que te da menos 1 hora al día va entre 5 a 7. Una persona que ya entrena más intenso, de 1 a 3 horas al día, se da entre 6 a 10. Y ya cuando son muy elevados, más de 4 a 5 horas, son de 8 a 12. No son tan comunes, ojo, los entrenamientos comunes duran entre 1 a 3 horas. Si entrena de 4 a 5 horas, ya es un poco más complejo, ¿no? Pero más o menos para que se den una idea. Ahora, el tema está en justo, nace lo que les había dicho al inicio, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, a ver, profesor, tengo un deportista que entrena 1 hora, pero me dice que es de 5 a 7. Yo le puedo dar 5, 5.1, 5.2 y así me puedo ir hasta el 7. ¿Y cuál es el que está correcto? Es que ahí viene el tema. En nutrición deportiva viene mucho el tema de conocer el deporte y tomar las mejores estrategias o decisiones. Porque para que tú digas es 5 a 7, le puedo dar 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Ahora, ¿cuál yo sé que le va a dar más? Es que debo conocer el deporte, qué tipo de intensidad, qué ruta energética, qué contexto va a competir, ha venido de descanso, está lesionado, ha aumentado la cara, bajó la carga, y ya eso depende mucho de las características. Y de acuerdo a como tú conozcas, vas a tomar las mejores decisiones. Si está entre 5 y 7, está bien, le diste 6. No es que esté mal, tal vez para mí es 5, pero te vas a dar cuenta que con eso ya tú vas a tener, lo hiciste bien porque está dentro de los rangos, pero tal vez le diste mucho, le diste poco. Y eso ya la práctica te va a ayudar a entender mejor, ¿no? Sí, Carol, te escucho.
Sí, profesor, una consulta. Justamente en este caso, cuando se habla de la intensidad del ejercicio, ¿qué sucede cuando, lo mencioné antes, ¿no? ¿Qué sucede cuando es un deportista que necesita o bien bajar peso por su categoría o subir de peso por su categoría? ¿Cómo funciona eso? Porque normalmente para una persona normal es bajarle pues de a pocos, ¿no? Las calorías, ¿no? Quizás 300, 500, ¿no? Quizás 1000, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo sería? Es que se hace lo mismo, se baja, se hace un déficit calórico a un deportista. Si un deportista está en déficit calórico y tiene que bajar, se habla de 300, 500, hasta 1000 calorías, porque hay dietas estrictas. Y hay eso. Lo que yo quiero entender y que se entienda es que yo no puedo pensar que todos tienen que entrar a ese déficit calórico o que deba utilizarlo siempre como una estrategia para bajar como primordialidad. En los que sí se necesitan son las categorías de peso. Entonces, si yo entiendo que la categoría de peso es ¿cómo explicarte? Es un objetivo primordial en ese deporte, porque si no llega a esa categoría, no compite, ya cambia. Ahora, ya estoy teniendo claro, me preguntaste, ¿cómo puedo manejar ese déficit? Lo que pasa es que todavía no llegamos a ese punto, pero hay un término interesante que se llama timing nutricional. Entonces, el timing, para hacerlo sencillo, es el pre, durante y post y las estrategias que están fuera. Entonces, si yo priorizo que en todo el entrenamiento esté cargado, consuma bien la cantidad de energía, todo, yo llegué a cubrir mi estrategia va en el resto del día. En el resto del día es donde bajo los carbohidratos, le disminuyo, pero yo sé que si no come carbohidratos en la noche, al día siguiente no va a amanecer bien cargado si entrena en la mañana. Entonces, ahí va cambiando, o sea, la historia. Entonces, que depende mucho. Vamos a ver en la planificación que todo gira alrededor del entrenamiento. Entonces, no es solamente eso. Lo que tú me comentas ya es algo que se llama estrategia nutricional. Cómo yo priorizo el rendimiento y comienzo a hacer las estrategias para que comience a disminuir menos en el resto del día que no es entrenamiento. Porque el día tiene 24 horas y solamente 2 a 3 horas está entrenando. El resto del día, ¿qué está haciendo? Y ahí es donde comienza tu estrategia nutricional. No sé si ahí me dejé entender un poco, por eso me centraba en que no puedo pensar que le voy a dar menos o le voy a dar más, sino es que mis estrategias van, tiene que rendir bien, tiene que comer algo antes tal vez, o tengo que cargar más carbohidrato y tal vez el resto del día le puedo bajar, ¿no? Le puedo dar alimentos de discúlpenme, menor índice glicémico, le puedo dar grasas saludables, reduzco las grasas, no sé, o sea, y ahí va armándose la estrategia, pero no es algo como que tiene que ser una obligación, ya depende mucho del contexto individual de tu deportista. ¿Sí está bien, Carol? Si más adelante lo vamos a ver mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, porque eso ya es timing, que ahora vamos a ver un poco acerca de eso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren cómo la perspectiva que tenemos del deportista va cambiando, va teniendo un punto importante y creo que va a sumar, ¿no? No sé, creo que estamos llegando a las 10 de la mañana. Si hacemos un pequeño break para poder continuar, no sé si está bien, profesoras, ¿sí? Unos 15 minutos, también, ¿qué pasó? Tengo que responder algo que me han llamado ahorita, ¿sí? Sí, está bien, Eduardo. A ver, jóvenes, 15 minutos y regresamos, por favor. Sí, gracias. Ahorita también volvemos. ¿Tienen alguna duda? Vayan escribiéndolo y eso lo podemos resolver por ahí, ¿sí?
Voy a volver a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Ok, entonces, justo... Ay, es que no se puede, aquí está. Mm, no sé por qué no se visualiza. Entonces, Ya se ve, ya se sí, ve. Sí, muchas gracias. Perfecto. Mm, se fue la imagen otra vez. sí, es lo que... ah, sí, ok, ok. Entonces, hay una pregunta ahí que me hizo su compañero con respecto a si los gramos por kilogramo de peso se hace con el peso sin o con porcentaje de grasa, es con el peso total. Las cantidades que están aquí es con el peso total. Hay algunas recomendaciones que sí son con peso magro, por ejemplo, que ya son más específicas, que están en masa con las proteínas, por si acaso. Sí existen también esas recomendaciones. Entonces, en general es un tema importante. Entonces, más o menos, por esa, por esa cantidad que se va dando es lo que nosotros vamos a considerar. Así que en cierto punto, las cantidades que uno debe consumir, tanto de carbohidratos, de proteínas y grasas, están medidas en recomendaciones. Ya les voy a enseñar un poco más o menos cómo pueden darse una idea para tomar mejores decisiones al momento de determinar la cantidad de carbohidratos o proteínas. Es sumamente sencillo, como les digo. Eh, Está la recomendación, pero lo difícil es aplicarla con todo el conocimiento que tengan con respecto al deporte, el tipo de actividad que estén haciendo o el tipo de objetivo que se está buscando. Algo que también suma es el timing, y esto de aquí es un cuadro que saqué que me pareció interesante mostrarlo, que es sobre el timing. El timing son los tiempos adecuados que se dan antes, durante y después. Acá hay un tema porque los timings son recomendaciones. Ahora, hay cierto caso en que debemos entender que los deportes van a sí o no necesitar un timing. ¿A qué me refiero a eso? Si alguien me dice es recomendable utilizar comida antes, durante y después, sí, pero hay personas que simplemente no se sienten cómodos utilizándolo y no lo consumen. Entonces, la prescripción dietética se rompe porque no lo consumen. Entonces, los tengo que obligar, y eso es algo que debemos entender. Em, la nutrición no puede perjudicar el entrenamiento. Si yo por darle ese alimento, el deportista se siente cansado, se siente pesado, se siente con náuseas o siente algún otro malestar, em, estamos diciendo entonces que no es una forma adecuada. Entonces, eso de aquí son recomendaciones. ¿Y qué significa eso con la palabra recomendación? Es lo mínimo que se recomienda para poder tener una idea real, ¿no? No digo porque ya me ha pasado, una vez mis chicos se expusieron sobre esto en otra universidad, con unos profesores dijeron, sí, necesita, y estaban así, ¿ah? Pero es que hay que entender de que yo, por ejemplo, como criterio, yo sé que hay algunos deportes que les es imposible consumir algo antes, pero hay formas de lograrlo de una manera sencilla y práctica. Pero cuando no, inicialmente yo les enseño a utilizar todo con alimentos, porque en realidad es lo práctico. Ya suplementos u otros cuando ya combinas suplementación con dietética, ¿no? Que ahí te permite utilizar otras cosas. Entonces, eso de ahí es un tema importante. Acá hay dos líneas separadas. Eh, este de aquí que ustedes ven 1 a 4 horas antes es la opción que puede darse. Eso depende mucho de la carga. Entonces, eso de ahí es más que todo para competencias.
Ahora, la recomendación mínima para un entrenamiento de 1 hora, hora y media es de 25 a 30 gramos de carbohidratos, que es lo que se recomienda. Ahora, esto puede cambiar, sí. Estamos hablando de carbohidratos. Ahora vamos a ver que eso también está en relación con su índice de absorción y tipo de utilización. En el durante ejercicio se da más o menos 1 gramo por minuto de carbohidrato o 30 a 60 gramos por hora, que es la recomendación. No todos los deportes necesitan utilizar un durante. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuándo se utiliza 30 a 60 gramos por hora? Cuando la actividad dura más de hora y media. ¿Ok? No es necesario utilizarla siempre. Y el después es una cantidad de carbohidrato de recuperación. La ventana anabólica no existe en el ámbito de proteínas, es decir, no es que consumo proteínas después de entrenar para que crezca, ¿no? Y si no consumo, ya fui. No funciona tanto así. Funciona en que recupero el glucógeno muscular. Eso sí es una ventana muy útil, ¿no? Si yo consumo después de entrenar carbohidratos, tengo mayor facilidad para poder captar y recuperar carbohidrato para una próxima sesión de entrenamiento, para no confundirlos tanto. Si yo después de entrenar tengo una dieta buena, el resto del día tengo una alimentación rica en carbohidratos, el tiempo en que yo recupero el glucógeno muscular es de 24 horas, más o menos, a un 90%, pero si consumo buena cantidad de carbohidratos. Si yo después de entrenar consumo una cantidad suficiente de carbohidratos después de entrenar, el lapso es de 6 a 8 horas, en un 85% más o menos. Entonces, miren cómo cambia la historia. O sea, si yo no considero esto, y si la persona tiene doble sesión de entrenamiento, que normalmente son en esos lapsos, puedo haber dado carbohidratos, pero no suficientes para estar en un buen stock. No sé si ahí me dejé entender. ¿Hay una pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? Profesor, buenos días. Le escribí en el chat. Gracias, Olimar. Eso va en timing, comida, pre-entrenamiento. Claro, eso es pre, durante y post, ¿no? Que es un tema importante. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hablar de cuánto es la cantidad que necesita el deportista, debo considerar que hay 3 momentos, ¿no? La verdad, debía ponerlo, ahí está, voy a ponerlo, porque para mí se entiende, ¿no? Porque estoy acostumbrado, pero vamos a poner pre, durante y post, ¿ok? Eso normalmente lo conocemos como timing. También timing está relacionados a los horarios de que le doy suplementación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí para que se den una idea. Ahora, algo interesante que combina lo que estamos observando sería eso de ahí, ¿no? ¿Qué consideraciones tal vez de índice glicémico, qué características debe tener? Ahora lo vamos a comentar. Solimar, volviste a levantar la mano. Sí, profesor, eso como nos comenta que en el timing se pone pre-entrenamiento, durante y post. Nosotros más que nada estamos muy acostumbrados a dividir los tiempos de comida en desayuno, almuerzo, cena, refrigerio de media mañana y media tarde. En este caso de un deportista, si su entrenamiento comienza a las 8 de la mañana, pues debería estar consumiendo un pre 1 hora y media antes o 2 horas, 2 horas antes su pre, por lo que tengo entendido. Pero, ¿cómo estaría, o sea, en qué momento se establece su desayuno? O dentro de su desayuno se considera este pre, durante y post. Entonces, también en el momento, por ejemplo, para un deportista que de una actividad, un deporte que es el fútbol, que entrena 2 horas diarias, ¿no? Pero de un ejercicio real, supongamos que es hora y media, y aparte, pues por las tardes también refiere ir, no sé, a gimnasio, algo así. Es ahí también antes de ir al gimnasio necesitaría un pre y un post, y pues en qué momento, ¿no? También se establece su almuerzo o su media tarde y por último su cena. Entonces, como cuántas comidas tendría que tener al día, ¿no? Esa es mi duda. Perfecto, Solimar. Tienes una muy buena idea. Lo primero que tienes que entender es que los timings no son tiempos principales de comida.
Yo nunca puedo decir que su desayuno va a ser un pre o su almuerzo va a ser un post. ¿Por qué? Por la digestión. Yo te digo que tiene un desayuno puede tener carbohidratos, tiene proteínas y tiene grasas. Si el desayuno tiene carbohidratos y tiene grasas y proteínas, la absorción se retarda. Entonces, en vez de digerirlo, se demora porque el vaciamiento gástrico disminuye y por lo tanto la absorción de nutrientes también se ve que la hace el fibra. Entonces, esa cantidad disponible de carbohidratos no está totalmente presente. Entonces, primero es que los tiempos de comida no se mezclan con los timings. Y ahí la palabra que estoy repitiendo, estrategia nutricional. Tú misma has dicho, ¿no? ¿Qué pasa si el deportista entrena a las 8? Podría ser un desayuno somero a las 8, a las 8 de la mañana, por ejemplo. Disculpa, a las 6 de la mañana. Y antes de entrenar, se considera entre una hora antes. Eso de ahí es relativo porque dependiendo de lo que puedes darle, puede ser 25 a 30 minutos también como recomendación. Hay un desayuno a las 8. El desayuno, por ejemplo, si yo pienso un desayuno, por eso es que no lo utilizo yo, porque no le explicas bien al deportista. Si tú le dices un desayuno, el desayuno, mi idea de desayuno es mi café, mi jugo, mi pan, mis huevos, mi panes con mis sándwiches, etcétera, ¿no? Entonces, no puedo educarlo hacia el deportista. En cambio, si yo le digo, vas a comer algo antes, es algo pequeño, y siempre hago esta explicación. Los timings de comida son alimentos pequeños y que tienen una función, por lo tanto no son voluminosos. Son alimentos no para calmar el hambre, sino para que puedan ser utilizados en el ejercicio. Si yo comienzo a utilizar, por ejemplo, carbohidratos de rápida absorción, algo que a veces algunos piensan, antes de entrenar, carbohidratos de rápida absorción. Falso, porque si tú le das un carbohidrato de rápida absorción, el pico de glucosa sube y baja rápidamente. Entonces, de lo que tú deberías utilizar ese carbohidrato en 30 minutos, en 15 a 20 obligaste al cuerpo a utilizar glucógeno hepático. Entonces hay una bajada de glucosa rápida. Por eso es que antes de entrenar no se recomienda carbohidratos simples. ¿Por qué? Porque ocasionas que utilices de manera temprana el glucógeno hepático en vez de utilizar la glicemia durante la actividad. Imagina que entrenas 2 horas y a los 15 minutos ya ni siquiera lo gastaste, lo metabolizaste realmente ese carbohidrato. Y como no lo necesitabas en ese momento porque estás empezando, simplemente obligaste al cuerpo a utilizar más glucógeno hepático y por lo tanto puedes acelerar la fatiga. Así que los tiempos de comida, que sucede mucho en el deporte, están hablados en timings, o sea, varios tiempos que acomodan. ¿Y quién me dice a qué hora va a comer? Todo eso me lo dice el entrenamiento. No hay un libro, y también utilizo este ejemplo, no es que todos los deportistas deban entrenar a las 8 de la mañana, eso es falso. Mire, yo que trabajo en fútbol, los entrenamientos eran de 8 a 11. Cambió de DT, fue de 8 a 10. Cambiaron de DT, fue de 7 a 9. Entonces, ¿en qué momento hay una regla que diga no? Entonces, ahí es donde viene tu adaptabilidad y donde tú entiendes la función de cada tiempo de comida. Los timings, y esa es la idea, son alimentos pequeños en porciones que tienen la función de brindar energía o establecer recuperación en un deportista. Entonces, si yo le pongo el desayuno, el problema es que el desayuno incluye más macros. Entonces, incluye grasa, incluye proteína, y ahí pierde. Ahora, hay personas que dicen, yo tomo mi desayuno y entreno. Sí, súper bien, pero es que eso va con una persona que entrena 1 o 2 horas. Pero una persona que entrena 4 horas